El sábado, séptimo día en el tiempo de Jesús. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos 2, 27, 28. A lo largo de su ministerio, los líderes religiosos desafiaron la forma en que Cristo observaba el sábado. Ante la crítica, Cristo enfatizó su autoridad como Señor del sábado. Mateo 12:8, Marcos 2:28, Lucas 6:5. También mostró el modo correcto de observar del sábado. Hoy confrontamos no solo el desafío de la correcta observancia del sábado, sino también la creencia popular de que el domingo es el día de descanso. Aquellos que argumentan a favor del domingo, sin embargo, no tienen en los evangelios nada que sostenga su postura. La controversia es solo sobre la forma de observarlo. Las controversias acerca del sábado en estos 4 evangelios solamente se refieren a la forma en que debe ser guardado y no a cuándo debe ser observado. La vida y las enseñanzas de Jesús no dejaron dudas de que el séptimo día seguiría siendo el día de descanso de Dios incluso después de su muerte y resurrección. En este estudio consideraremos la relación de Cristo con el origen del sábado y su señorío sobre él. Luego estudiaremos el ejemplo y las enseñanzas de Jesús en cuanto a la observancia del sábado. Por último, veremos de qué modo las palabras de Jesús y el ejemplo de sus discípulos revelan la validez permanente del sábado después de su resurrección. Cristo, el creador del sábado. ¿Qué indican los siguientes versículos acerca del papel de Jesús en la creación? ¿Por qué esto es tan importante, especialmente al considerar el origen del sábado? Juan introduce su evangelio con la famosa declaración: en el principio era el Verbo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1-3. Juan, como Pablo, no dejan lugar a dudas en cuanto al papel de Cristo en la creación. Dios, el Hijo, Jesucristo, creó todas las cosas. Colosenses 1:16-17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de él y para él. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:1-2. A través de Cristo, Dios creó el universo, incluyendo el sistema solar, la Tierra y todo lo que hay en ella, animado e inanimado. Cristo, que habría de ser el Redentor del hombre, también fue su creador. Y allí mismo, y al final de la semana de la creación, el Señor nos dio un día de descanso, por haber sido hecho el sábado para el hombre. Es el día del Señor, pertenece a Cristo. Como lo hizo todo, creó también el sábado. Por él fue apartado como un monumento recordativo de la obra de la creación. Deseado todas las gentes. Página 255. El mismo Dios que creó a la humanidad con la necesidad de descansar también proveyó los medios para hacerlo. Un día en la semana en el cual los seres humanos han de dejar a un lado las preocupaciones y los afanes de la vida cotidiana y descansar en él. El Creador, luego de terminar la creación, Dios mismo descansó en el séptimo día, no porque estuviera cansado, sino a fin de bendecir y santificar el sábado y darnos un ejemplo para seguir. Y Él también reposó en sábado cuando consumó nuestra redención en la cruz, no porque lo necesitara, sino a fin de, entre otras cosas, confirmar el valor perpetuo del sábado. Cristo, que invita a los seres humanos inquietos a descansar en Él, Mateo 11, 28, 29, nos invita a hacerlo de un modo especial una vez a la semana, cada sábado. El descanso sabático nos une al principio de la creación de la tierra, a las mismas bases de nuestra existencia, nuestro origen.
qué mejor momento para meditar en la importante pregunta: ¿qué estoy haciendo con la existencia que Dios me ha dado? ¿Lo reconozco como mi Dios y Creador? Cristo, el Señor del sábado. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Mateo 12, 1, 2. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué los fariseos consideran no lícita esta acción? Deuteronomio 23, 25 afirma: Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. El problema entonces no era la acción en sí misma, sino el día en que se realizaba. Las normas de los rabinos prohibían muchos tipos de trabajo en sábado, tales como segar, trillar y aventar el grano. Según los fariseos, al arrancar las espigas, frotarlas con las manos y separar el grano de la cáscara, los discípulos eran culpables de realizar todos esos trabajos. ¿Qué importancia tienen los ejemplos que Jesús utilizó al responder a los fariseos? En el primer ejemplo, Jesús contrastó Mateo 12, 3 al 5 con 1 Samuel 21, 1 al 6, que dice: Cristo argumentó que aunque en circunstancias normales, David y sus hombres no deberían de comer el pan que solo consumían los sacerdotes, Levíticos 24, 9, pero por causa del peligro que amenazaba sus vidas, sus acciones debían ser consideradas una transgresión permitida de una regla ceremonial. En el segundo ejemplo que mencionó Jesús en Mateo 12:5 se refiere a los sacrificios y ofrendas ordenados para el sábado en los servicios del templo, que eran doble de los sacrificios ofrecidos en cualquier otro día, Números 28, 9 y 10. Los judíos mismos reconocían que el servicio del templo era más importante que el sábado. Luego de citar estos ejemplos, Jesús pronunció dos declaraciones que indican su autoridad para redefinir la pesada observancia del sábado requerida por los fariseos. Primero, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27. Con esto Jesús reafirma el origen edénico del sábado y redefine las prioridades incorrectas de los fariseos en cuanto al hombre y el día de reposo. El sábado fue creado para beneficiar a los seres humanos y sigue siendo un don otorgado por Dios al servicio de la humanidad en vez de estar la humanidad al servicio del sábado. Y en segundo lugar, el sábado, dice el Hijo del Hombre, Señor, aún del día de reposo. Marcos 2:28. Cristo ratificó su posición como creador y legislador del sábado, por lo tanto, solamente Él tenía la autoridad para liberar el sábado de estos mandamientos de hombres. Entonces cabe la pregunta: ¿de qué manera tu observancia del sábado puede corroborar que el Señor del sábado es también el Señor de tu vida? El ejemplo de Jesús. Vamos a ver el ejemplo de Jesús guardaba el sábado. Vamos a ver en Lucas 4:16. Dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús tenía la costumbre de ir los sábados a la iglesia. ¿Qué nos dice Lucas 4:16 acerca de la actitud de Jesús hacia el sábado? ¿Por qué esto es tan importante para nosotros hoy? En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. 1 Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué mayor ejemplo que Jesús iba todos los sábados a la iglesia? La palabra costumbre que Lucas utilizó en el versículo 16 proviene de la palabra griega relacionada con hábitos constantes en el tiempo y la práctica. En otras palabras, Jesús asistía con regularidad a la sinagoga todos los sábados que podía. De hecho, esto es tan importante para Lucas que en todo su evangelio menciona 4 veces cuando Jesús asistió a la sinagoga en los sábados. San Lucas 4:16,
4:31, 6:6 y el capítulo 13:10. Además, Lucas identifica especialmente el sábado como el séptimo día de la semana. Versículo 54 del capítulo 23 y el capítulo 24:1. El hecho de que Cristo, durante su ministerio terrenal, observó el sábado junto con los judíos, testifica que el ciclo semanal no se había perdido desde que la ley había sido dada en el Sinaí o incluso desde la creación. Su ejemplo como observador del sábado es un modelo para seguir por los cristianos, tanto en cuanto al día correcto como en la forma apropiada de guardarlo. Eso debemos tener presente. No solo hay que entender que el sábado es importante, también hay que saber cómo guardarlo. Bien, veamos la siguiente parte. ¿Qué leyó Jesús en esa ocasión especial en la sinagoga? ¿Por qué es importante? Ese hecho está registrado en San Lucas 4:16 al 21. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido estas escrituras delante de vosotros. Esta no era la primera vez que Jesús leía y hablaba en la sinagoga. Más de un año había pasado desde su bautismo en el río Jordán. Sin embargo, esta era la primera visita de Jesús a Nazaret después de haber dejado el taller de carpintería, donde había estado cerca de 30 años y donde había asistido a la sinagoga local durante su juventud. A menudo en la sinagoga los sábados se le pedía que leyese la lección de los profetas, y el corazón de los oyentes se conmovía al ver irradiar una nueva luz de las palabras familiares del texto sagrado. Deseado a todas las gentes, página 55. Pero esta vez fue diferente. Jesús seleccionó un pasaje específico, Isaías 61, 1 y 2, que explica la obra del Mesías y cómo vendría a predicar el año agradable del Señor, Lucas 4:19. El texto se refería al año sabático o jubileo, un tiempo de descanso. Apropiadamente, Jesús eligió el día de descanso, el sábado, para anunciar su ministerio de redención, liberación y sanidad. Podemos encontrar verdadero reposo en Jesús, un descanso expresado de manera tangible cada sábado séptimo día. En esta parte vamos a ver los milagros hechos por Jesús en sábado. ¿Por qué los hizo? Los evangelios mencionan varios milagros de sanación que Jesús llevó a cabo en sábado. Es interesante notar que en la mayoría de los casos la sanidad llegó por iniciativa de Jesús, como si tuviera la intención de sanar en sábado, aunque hubiese podido hacerlo en cualquier otro día. Jesús estaba tratando de enfatizar una verdad. Sanar en sábado no era ilícito, al contrario, era más lícito que lo que muchos de los fariseos y los líderes religiosos estaban acostumbrados a hacer en sábado. ¿Qué argumentos se presentan en cada uno de estos textos para justificar los milagros de sanidad realizados por Jesús en sábado? Vamos a leer Mateo 12, 10 al 12. Dice: He aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si éste cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Otro texto es Lucas 13, 15 al 16. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desate en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber,
Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5, 16 al 17. Si bien es cierto que debemos dejar a un lado nuestros propios intereses personales durante el sábado, Éxodo 29, Isaías 58, 13, nunca debiera ser considerado como un tiempo de ociosidad inútil. En sus controversias con los fariseos, Cristo señaló claramente que es lícito hacer el bien en los días de reposo. Mateo 12, 12. Pero según las tradiciones rabínicas, una persona enferma podía ser tratada en sábado si la situación era de vida o muerte. Del mismo modo, si una oveja o un buey se caía en un pozo, estaba permitido sacar al animal en día sábado para salvarle la vida. ¿No era la vida de una persona más valiosa que la de un animal? Lamentablemente, los críticos de Cristo mostraban más compasión hacia sus propios animales que hacia los seres humanos. Aprobaban dar de beber a un animal, pero no restaurar a una persona. Jesús también declaró: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, refiriéndose a la obra de Dios por sus criaturas. Incluso en el día sábado, Él sigue dando vida y sustenta el universo. Hebreos 1, 2, 3. Jesús enseñó que no debiéramos ser legalistas al observar el sábado. Guardar el sábado significa descansar de nuestras propias obras. Hebreos 4, 10. Y más importante aún, detenernos de intentar obtener la salvación por nuestros propios méritos, lo que es imposible de todos modos. Satanás desea convencernos de que guardemos el sábado de un modo egoísta. Y si no logra hacernos transgredir el sábado, intenta empujarnos al otro extremo, el legalismo. Aunque es fácil ser legalistas en cuanto al sábado, otras personas podrían ser muy negligentes para guardarlo. Por eso los extremos son muy importantes que debemos vigilar. ¿De qué modo podemos lograr la correcta observancia del sábado? Yo creo que eso deberíamos preguntarnos en todo momento. Entonces, hasta aquí hemos visto que Jesús no cuestionó la validez del sábado, sino la forma como debería observarse. Para los judíos, el sábado había sido una carga pesada porque las tradiciones rabínicas habían impuesto una serie de elementos que esclavizaban más que dar descanso. Entonces, Jesús, como el creador del sábado, en la creación Jesús descansó y en la redención también. El sábado después de la resurrección. Muchos cristianos guardan el domingo en vez del sábado, justificándose en que Cristo resucitó en ese día. Sin embargo, no hay nada en el Nuevo Testamento, incluyendo los pasajes sobre la resurrección, que enseñe que el domingo debe reemplazar al sábado. Al contrario, el Nuevo Testamento muestra que Cristo deseaba que el sábado se guardara, incluso después de su resurrección. Entonces, ¿qué tiene para decir Mateo 24:20 acerca del sábado en los años posteriores a la resurrección de Jesús? Es la profecía de Jesús acerca de la situación que viviría la iglesia en el futuro. Y ahí Jesús dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Las palabras de Cristo en Mateo 24:20 muestran que en el año 70 después de Cristo, unos 40 años después de su muerte, el sábado debía ser considerado tan sagrado como siempre lo había sido. La conmoción, la agitación, el temor y el viaje necesario para huir de Jerusalén serían inapropiados para un día sábado. ¿Qué otras evidencias podemos encontrar en el Nuevo Testamento que muestren que el séptimo día permaneció sagrado luego de la resurrección de Cristo? En Hechos 13, 14 y 42 dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron.
Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. En Hechos 14:1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hechos 17:1 y 2 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Hechos 18:4. ¿Qué estamos entendiendo hasta acá? Pablo, los discípulos, guardaban el sábado. Para los discípulos, ir a la sinagoga era lo que asistir a la iglesia sería para nosotros hoy, una de las mejores formas de observar el sábado. Esto puede verse especialmente en la vida del apóstol Pablo, quien habitualmente se encontraba presente en los servicios de culto de la sinagoga los días sábados. Era su costumbre, siguiendo el ejemplo de Jesús, Hechos 17:2. Aunque era el apóstol a los gentiles y el campeón de la justificación por la fe, Pablo solía ir a la sinagoga los sábados, no solamente para predicar a los judíos, sino también para santificar el día sábado. Cierto sábado, luego de culminar el servicio de la sinagoga, los gentiles le rogaron a Pablo que les predicara el evangelio. El apóstol podría haberles invitado a escuchar el siguiente día, domingo, pero esperó una semana. El siguiente día de reposo, sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 13:44. Estos textos proveen una evidencia poderosa de que la iglesia del tiempo de los apóstoles no consideraba en absoluto que el primer día de la semana hubiera reemplazado al séptimo día. Amén.